Adelante, ya están en vivo. Gracias. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión correspondiente al mes de agosto del 2020. Damos la bienvenida y ofrezco las palabras al doctor Quintero para que nos dé la bienvenida a esta nuestra sesión conjunta del Colegio Morelense de Ortopedia y el Colegio Oaxaqueño de Ortopedia. En un momento más tomaremos palabra a los presidentes de los colegios. Doctor Quintero, si nos hace el favor de dar la bienvenida a la sesión. Muchas Gracias. gracias, doctor Luis Enrique Pérez. Muchísimas gracias. También al doctor Saúl Minguer. Un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación a la federación de estar participando en estas sesiones de los colegios. Para la federación es un gusto estar con ustedes. En esta sesión en conjunto entre el Colegio Morelense de Ortopedia y el Colegio Oaxaqueño de Cirujanos Ortopedistas, realmente los felicito por esta iniciativa. Creo que se está creando un antecedente muy importante en nuestra federación y creo que estamos demostrando que esta tecnología es aprovecharla, saber usarla, saber difundirla. Es aprovechar la tecnología y también aprovechar los grandes ponentes que tienen, un tema muy interesante que se tiene. Saludo con todo gusto a los integrantes de ambos colegios, morelense y oaxaqueño, a todos ustedes un saludo muy cordial de parte de la federación y a todos los demás compañeros que están presentes en estas sesiones de esos colegios, porque la difusión que se hizo de esta actividad científica académica fue muy importante y que sin duda existe conexión de muchos compañeros de la República Mexicana y de más allá de la República Mexicana. Un saludo para todos ellos. Esperando que todos se encuentren bien de salud y la verdad que recordando a nuestros compañeros que han partido de este mundo por causa de esta pandemia y los que han pasado por esas enfermedades, esperando que todos nos sigamos cuidando y esperando que no siga creciendo los compañeros afectados por esto. En la federación seguimos con nuestros trabajos constantes y uno de ellos es el que hemos dado a conocer, nuestro congreso, primer congreso virtual de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Este primer colegio virtual que lo tendremos el día 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Creo que es muy interesante saber que tendremos 4 salones al mismo tiempo trabajando, simultáneos. Tendremos más de 130 profesores, tanto nacionales como internacionales, casos clínicos en vivo que estaremos transmitiendo por nuestros profesores y la participación de todos los que desean hacer preguntas y tener intervención durante nuestro congreso virtual. Nuestras conferencias magistrales, que es gente muy renombrada y con mucha experiencia en nuestra especialidad, que creo que es muy bueno que los aprovechemos. Ustedes están viendo ahorita el programa científico que tenemos para nuestro primer congreso virtual. Empezaremos el miércoles a las 5 de la tarde, terminaremos a las 9:30 de la noche con nuestra conferencia magistral del doctor Mahmoud Nedim Doral, que es el presidente de APOA. El jueves tendremos la conferencia magistral del doctor Peter Giannudis de Inglaterra y el viernes el doctor vicepresidente Luis Ramos de España, que también nos dará su conferencia sobre tumores óseos. En la federación estamos muy emocionados con este congreso y queremos invitarlos a que se registren, que se inscriban. Es un congreso totalmente gratuito para todos los ortopedistas que desean participar. Y el extra muy importante que debido al programa científico que tenemos tan importante, ya contamos con el aval y el puntaje como si fuera un congreso presencial del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Creo que este es algo muy importante que nos atrae también a este congreso, el dar a conocer que tenemos el aval del Consejo Mexicano de Ortopedia y aparte es el aval de la International Osteoporosis, que es una institución que también nos está avalando en nuestro congreso en el módulo de osteoporosis y fracturas por fragilidad. Y así tenemos instituciones que han visto nuestro programa y se han adherido a este primer congreso virtual. Es una experiencia nueva, algo que se está innovando en la federación, pero esperamos que todo vaya muy bien, esperamos contar con su presencia para esta actividad científica. Los esperamos, los invitamos a que se registren,
a partir del próximo lunes ya estará también todo el programa que lo puedan ver completo con todos los profesores, los ponencias. Y va a ser un profesor internacionales de renombre que nos pueden acompañar. Los invitamos, muchas gracias. Nuevamente el doctor Luis Enrique, el doctor Saúl Minguer, felicidades por esta actividad científica y adelante. Muchas gracias, Luis Enrique. Muchas gracias, doctor Saúl Minguer. Le doy la palabra, es el presidente del Colegio Oaxaqueño y agradezco a los ponentes. Empezamos la sesión. Muchas gracias. Está apagado su micrófono. Sí, de acuerdo. Decía, agradezco al doctor Luis Enrique esta invitación y es la amistad la que nos une, la que hace que este tipo de reuniones en conjunto de los colegios se den, y yo invito a los demás colegios a que ocupen las herramientas de la federación, y creo que en conjunto sería mucho mejor, tendríamos mucha mayor facilidad y podríamos reunir a un mayor número de ponentes de muy alta calidad. Pues sin más, por el momento, voy a presentar al doctor Hugo Torrado del Colegio Morelense, que es el que nos va a coordinar y a moderar la sesión. Y gracias, doctor Quintero, también por su participación y por todas las oportunidades que como federación ha usted abanderado para los colegios. ¿Empezamos? Gracias. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos a todos los ponentes y los asistentes. Y pues a título personal, muchas gracias también por el espacio, la oportunidad de compartir con maestros, amigos y todos los demás presentes. Entonces, iniciaremos la sesión hablando de la inestabilidad crónica de tobillo. Vamos a... Y bueno, la inestabilidad crónica de tobillo se puede observar en muchas partes del tobillo, pero la que más frecuentemente vamos a poder observar es la inestabilidad lateral crónica de tobillo. Y para poder entender la inestabilidad crónica lateral de tobillo, tenemos que regresar un poquito a las bases y acordarnos de lo que es el esguince de tobillo, que es la patología traumática más frecuente, nos dediquemos al área que nos dediquemos de la medicina, inclusive yo creo que si estamos en un área de urgencias, la gran mayoría de las patologías ortopédicas traumáticas, lo más frecuente va a ser el esguince de tobillo, ¿no? Y si bien se puede presentar en personas sedentarias o que se dediquen a cualquier cosa, va a tener mayor presencia en actividades deportivas. Su recidiva habitual va a ser lo que nos va a llevar muy frecuentemente a esta inestabilidad crónica, que podemos definir cuando el paciente ya tiene algunos síntomas que vamos a revisar por un periodo mayor a 6 meses. Y hay estadísticas, estudios que ya demuestran que hasta el 20% de los pacientes que sufren este esguince de tobillo, este mecanismo de lesión, van a evolucionar hacia una cronicidad. Recordemos que el tobillo es la articulación móvil más estable del cuerpo, y esto debido a varias restricciones que tiene, tanto estáticas como dinámicas. Estas restricciones estáticas pues se van a dar por la integridad de los complejos ligamentarios y de la cápsula articular, y las restricciones dinámicas a las acciones de las unidades musculotendinosas, en específico en la parte lateral de los tendones peroneos. La morfología articular entonces del tobillo se va a formar por la coaptación entre la mortaja tibioperonea y la cúpula del astrágalo. Esta imagen es tomada de un estudio que hizo el doctor Pau Golano del Grupo de Barcelona en su momento y que nos dejó un ensayo pictórico excelente para analizar y entender un poquito mejor la anatomía del tobillo. En específico, y para hablar del esguince de tobillo, el mecanismo que se hace de inversión o supinación y flexión plantar forzada va a caer una fuerza sobre los ligamentos laterales, que el complejo se forma por los ligamentos peroneo-estragalinos anterior, el ligamento peroneo-calcáneo y el posterior, que en esta imagen no se alcanza a observar. Cabe destacar que el ligamento peroneo-estragalino anterior se presenta con 2 fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior, y también tomar en cuenta que las fibras profundas de este ligamento, que como les decía, más frecuentemente se va a presentar con estos 2 fascículos, pero puede haber 1 o hasta 3 fascículos que no afectan su función, van a tener algún contacto con el líquido sinovial, lo cual no va a permitir que se presente la cicatrización de manera regular en algunas ocasiones, que esto es muy análogo a lo que sucede con el ligamento cruzado anterior de la rodilla.
A todos nos enseñaron desde la escuela que se clasifican los esguinces en 3 grados y nos decían que el grado 1 no había ruptura, en el grado 2 una ruptura parcial, en el 3 una total, pero haciendo un análisis y una búsqueda un poquito más profunda, podemos conceptualizar de una forma un poco distinta estos 3 grados, tomando en cuenta que el ligamento peroneo estragalino anterior en este mecanismo de lesión siempre va a tener un daño y es el que, como dice mi maestro el doctor Kalin, va a pagar los platos rotos, ¿no? Entonces, va a tener en el grado 1 un daño parcial, en un grado 2 va probablemente en un daño total y va a involucrar ya también al ligamento peroneo calcáneo como parte del complejo lateral, y en el grado 3 ya no va a haber integridad cápsulo-ligamentaria, en donde el ligamento peroneo estragalino anterior y peroneo calcáneo van a tener muy probablemente un daño total o parcial y involucrar también al peroneo estragalino posterior. Esto dando una gran variedad de presentaciones de la inestabilidad. Ya se habla de desde una microinestabilidad hasta una inestabilidad rotacional, y muy recientemente también se ha discutido la inestabilidad peritalar, ¿no? Entonces, la inestabilidad se refiere a la incompetencia de las estructuras articulares para mantener la relación anatómica que se necesita para realizar las actividades físicas habituales o deportivas en caso de estos pacientes, ¿no? Y la inestabilidad lateral crónica, pues ocurre cuando estos ligamentos no recuperan la integridad mecánica que estabiliza la articulación durante el estrés fisiológico. El cuadro clínico pues va a ser un paciente que evidentemente pues va a tener historial de lesiones ahí en el tobillo, y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un interrogatorio dirigido a sus antecedentes y a las causas principales que pudieran llevar a este cuadro de inestabilidad. Típicamente va a ser un paciente que presenta en diversas ocasiones dolor perimareolar recurrente, persistente, el antecedente de esguinces repetitivos, y sobre todo la limitación que esto le da para realizar las actividades deportivas y de la vida diaria. Y sobre todo tomar en cuenta mucho la percepción subjetiva de inestabilidad, una sensación de chasquido, o esto como lo reportan los artículos de Giving Way, o que se les va el tobillo, sobre todo por las alteraciones propioceptivas que va a tener derivado de todo esto, ¿no? En terrenos irregulares, planos inclinados, subir y bajar escaleras, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra exploración física la tenemos que orientar hacia buscar ciertos signos que nos van a confirmar el diagnóstico clínico, como es el signo del cajón anterior, que es al fijar la tibia, llevar hacia adelante y hacia atrás el pie, o viceversa, fijar el pie en un plano y tratar de movilizar la tibia hacia atrás, porque el ligamento peroneo estragalino anterior es en el sentido en el que nos va a estabilizar la articulación. A todo esto, cuando hay una disrupción de sus fibras, la parte de la piel que recubre esa zona va a presentar una depresión que nosotros conocemos como el signo de la succión y que se observa aquí en la segunda fotografía. Además, si nosotros sospechamos de que la intensidad de la lesión es más grande y que puede haber una afección del ligamento peroneo calcáneo, vamos a presentar el signo del bostezo lateral, que es lo que nos va a confirmar tal vez esa sospecha, y sobre todo verificar los pacientes también que tienen alineación del retropié en varo, son pacientes que son más propensos a sufrir este tipo de lesiones. Si nosotros confirmamos clínicamente entonces esta serie de cuestiones, podemos apoyarnos de varios estudios de imagen. Si bien las radiografías simples y típicas que nosotros solicitamos en una sala de urgencias no nos van a dar una evidencia en la mayor parte de las veces de una lesión ligamentaria simple o sencilla como lo es un esguince, si bien se pueden realizar radiografías con estrés, como es esta que realiza una traslación anterior emulando al signo de cajón, o al momento de realizar la maniobra de bostezo en estas radiografías con estrés, hacer un tilt o inclinación talar que evidencia esa disrupción del peroneo calcáneo en este caso. Pero la desventaja de las radiografías es que no tenemos objetivamente una imagen que nos corrobore la lesión ligamentaria, si bien pues mecánicamente lo estamos viendo. Podemos apoyarnos de un ultrasonido en donde se puede evaluar la integridad del ligamento o su disrupción en una lesión aguda, o casos de engrosamiento o fibrosis en una lesión crónica. El problema del ultrasonido no es tanto su fiabilidad y la sensibilidad que tiene, sino que es un procedimiento operador dependiente, y si nosotros no tenemos un adiestramiento para realizar las maniobras y la exploración dirigida y dinámica, que es otra ventaja de esto, pues nos puede dar resultados erróneos, ¿no? Entonces hay que tener todo eso muy presente. Por eso entonces lo que pediremos será una resonancia magnética para corroborar pues tanto la lesión ligamentaria como otro tipo de lesiones subsecuentes y consecuencias que nos puede traer a largo plazo, o bueno, ni tan a largo plazo, la inestabilidad crónica lateral de tobillo. En esta resonancia podemos ver inclusive que ya, aparte de la cantidad de edema que hay, ya tenemos alguna lesión en el domo talar, y en esta lateral y en este corte transversal axial,
es en donde vamos a poder ver mejor la ausencia de ligamento, sobre todo en este último corte, en el sitio en donde deberíamos de ver del peroneo de la fíbula al astrágalo el ligamento, pues no se observa el mismo. Las complicaciones, bueno, ya se verán un poco más adelante, pero adelantando, la más grave será la artrosis de tobillo, que se da hasta en el 17.5% de los casos. Y de este 17.5%, el 10.8% se tiene una estadística que es por esguinces recurrentes y se puede instaurar a una velocidad inclusive de 37 meses después del último evento. Y de este mismo 17.5%, el 6.7% de los casos se va a dar este desenlace por un solo evento del esguince con un tiempo de hasta 22 meses, que es lo que se ha estudiado. Entonces estamos en presencia de que tal vez en un episodio de esguince muy severo habrá algún porcentaje de pacientes que a los 2 años ya tengan esta presentación, y por eso hemos visto pacientes muy jóvenes ya con grados de artrosis muy avanzados. El tratamiento, si bien pues al inicio es un tratamiento inicial, independientemente del que se dé, si cae en el porcentaje que ya se corrobora la inestabilidad, pues va a ser quirúrgico. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones degenerativas que nos va a traer esto, para evidentemente mejorar la estabilidad, reducir el dolor de nuestro paciente y poderlo incorporar a sus actividades. Y sus indicaciones son la falla en el tratamiento conservador, el paciente que ya comentamos con esguinces recurrentes y que presenta esta limitación de actividades deportivas y cotidianas, y sobre todo, y muy importante, tomar en cuenta las expectativas y la percepción subjetiva de este paciente de que no lo tiene. Antes se realizaban reconstrucciones no anatómicas, de las cuales hay casi 100 descritas entre anatómicas y no anatómicas, pero las no anatómicas, que son las que se usaban en un inicio, se utilizaba la aplicación de estructuras biológicas, específicamente el tendón del peroneo lateral corto, peroneus brevis, para realizar un efecto tenodésico y poder brindarle la estabilidad que no necesariamente era anatómica, porque la disposición de los tendones no seguía la isometría del ligamento nativo, por lo cual pues no reproducían el ligamento peroneo astragalino anterior ni el peroneo calcáneo, al tenerlas que poner en una distinta posición. Ejemplo de estos brevemente, pues el Watson-Jones, el Christman-Snook, en donde podemos ver cómo tomaban el peroneo y hacían una tenodesis aquí hacia el peroné y hacia el astrágalo, o también aquí hacia el peroné, pero la disposición de las fibras no precisamente seguían las del ligamento, y desafortunadamente con el tiempo se vio y bueno, inmediatamente los pacientes referían no nada más inestabilidad, sino mucha rigidez, y después la que pagaba los platos era la articulación subtalar, llevándola a grados de artrosis muy rápidos y muy tempranos y a otro tipo de molestias y complicaciones que después se tenían que tratar. Esta es otra de esas, la plastía de Evans, que bueno, actualmente por esto que comentamos ya se encuentra en desuso. Resumiendo estos resultados generales, pues el compromiso de la musculatura peronea era importante al tener que tomar uno de los tendones, recordando también que estos eran estabilizadores dinámicos de la articulación, y si bien estamos solucionando por una parte, también estamos mermando la acción de este mecanismo. Los abordajes que se requerían eran muy amplios, aumentando el riesgo de infecciones locales. Técnicamente son muy demandantes, requerían periodos de inmovilización muy prolongados, y esta estabilidad no anatómica nos llevaba, como comentábamos, a un deterioro articular, sobre todo, y de lo que se veía es de la subtalar, que persiste y persistía la traslación anterior y rotación interna del talo, ¿no? Que es lo que promovía que se llevara a cabo este deterioro, ¿no? Por eso entonces nos enfocaron todos a ver las reconstrucciones anatómicas, que su objetivo es reparar y reforzar la anatomía original, respetar la disposición ligamentaria original, utilizando en algunas opciones autoinjertos o aloinjertos, o más recientemente sistemas de fijación con anclas. El Brostrom Gould es entonces la plastía que se considera como gold estándar, que es una plastía término-terminal de los remanentes ligamentarios del peroneo astragalino anterior y o del peroneo calcáneo, y posteriormente Gould propuso una aumentación, por decirlo así, con el retináculo de los extensores, tensándolo hacia la fíbula y reorientando sus fibras también para poder estabilizar un poquito la articulación subtalar, y Carlson también a través de suturas transóseas reforzar un poquito esto. Los resultados generales de este tipo de plastías anatómicas, pues bueno, es que el costo es menor, son reproducibles, hay un índice mucho más bajo de complicaciones, se han reportado satisfacción y buena evolución hasta en un 95%, sin notar progreso de desgaste articular, regresando a la biomecánica articular, que es lo más importante, preservando la articulación subtalar, que era la que pagaba los platos rotos en las otras, y
funcionan independientemente del tiempo de evolución que lleve el paciente con la inestabilidad. Las contraindicaciones, bueno, también hay pacientes que tienen tejidos insuficientes y que no se puede hacer una sutura terminal, que haya una falla de la estabilización previa, que se haya ya hecho previamente esta técnica y para una revisión no se recomiendan tanto, pacientes asimismo con un índice de masa corporal elevado o pacientes que ya presenten alguna colagenopatía que evidentemente en la clínica veamos que tengan una laxitud ligamentaria. Para esto hay técnicas que también ya exploraremos más adelante con los siguientes ponentes, como la aumentación con banda de sutura, que es la que se presenta aquí, o el uso de aloinjertos, que bueno, en general esta aumentación con banda de sutura ha demostrado buenos resultados similares al Brostrom Gull sin aumentar estabilidad, sino más bien protegiéndola. Y ya se han hecho varias evaluaciones de casos, inclusive aquí en el occidente del país, en una línea de investigación en donde se ha visto que tiene muy buenos resultados. Los métodos artroscópicos también son métodos que están en desarrollo y las ventajas que tienen estos métodos es que se puede evaluar el cartílago articular en caso de que tenga alguna lesión, se puede hacer una desbridación en caso de que haya mucha fibrosis, sinovectomía si hay irritación. En caso de las lesiones condrales del domo talar se pueden realizar microfracturas, se pueden hacer excisiones de osteofitos o de cuerpos sueltos que estén dando molestias al paciente, inclusive termotensados con radiofrecuencia. Inclusive se ha descrito este Brostrom artroscópico, pero técnicamente es más demandante, se tiene que tener un entrenamiento específico para esto, se puede realizar todo por dentro, se puede aumentar con sutura o no, según lo que nosotros veamos las características del paciente en caso de que se decida hacer de esta manera, pero los estudios dicen que los resultados son similares, y la aumentación, lo que nos ha llamado la atención, tanto abierto como artroscópico, es que hay una tendencia a una cicatrización controlada, estimulando la disposición de las fibras de colágena del ligamento con la carga, y esto pues ha sido muy bueno para los pacientes. En conclusión, y para dar continuidad a estas pláticas y dejar que los otros ponentes puedan exponer esto a más detalle, el esguince de tobillo entonces, por más cotidiano que parezca, debe de tratarse con atención. Sobre todo realizar un seguimiento a los pacientes para checar si se va a una inestabilidad o se recupera de manera correcta. Esta inestabilidad lateral puede disminuir la calidad de vida del paciente en diversos grados. Actualmente la aplasia Brostrom Gull es un método sencillo y eficaz para tratar estos casos de manera primaria y existen gestos adicionales para mejorar los resultados, depende del paciente. Es probable que la evolución técnica y terapéutica se siga dando gracias a la artroscopía y a otros métodos de aumentación y sobre todo siempre darle un tratamiento para evitar las complicaciones que pueden ser fatales. Y bueno, muchas gracias. Siguiendo con el orden del día, entonces pasaremos a la ponencia del doctor Paulo Guevara. No sé si el doctor Paulo ya está listo. Doctor Paulo. Listo. Adelante. ¿Ya estamos viendo? ¿Sí? Todavía okay. no. ¿Ya compartió su presentación? Bueno, pues ya está compartida. Ok. ¿Sí? ¿Estamos? Adelante, creo que sí, ya está cargando. Cuando lo tengas. ¿Ya está? Ya está su pantalla. Adelante, doctor. Perfecto. Bueno, pues complementando un poco lo que dice Hugo, que bueno, prácticamente dijo lo diría más específicos tenemos que hacer en cuanto al manejo diagnóstico que trabajamos, y efectivamente hay que hacer una diferencia real entre lo que es un esguince primario, un esguince de repetición, y la inestabilidad como tal. Entonces, con todas las cuestiones anatómicas en un inicio, Hugo, tenemos que la articulación del tobillo, al ser una articulación estable y de una movilidad básicamente de dos rangos,
las lesiones ligamentarias laterales, específicamente laterales, representan el 85% de los esguinces, ¿no? Y de ellos el ligamento talofibular anterior es el 99% de todos ellos. El 10 al 30% de los esguinces del tobillo resultan con sintomatología crónica, y yo me atrevería a decir que incluso muchos más, ¿no? La OFAS, básicamente en los últimos artículos de nuestras publicaciones, está haciéndonos énfasis en que tenemos que catalogar al esguince del tobillo antes de diagnosticar inestabilidad en esguinces altos del tobillo, esguinces del tobillo convencionales, que pueden ser mediales o laterales, y los esguinces bajos del tobillo, teniendo muy en cuenta la anatomía que ya nos comentaste también, y que yo creo que no debemos de olvidar para el tema, ¿no? Algo que ha resultado últimamente bastante benéfico con el uso de la resonancia es que los esguinces bajos del tobillo, que también pasan muchas veces apercibidos, que también pueden estar subdiagnosticados, o bien también en relación directa con las inestabilidades ligamentarias convencionales, pues tenemos que el complejo ligamentario juega un papel muy importante también, y no debemos de separarlo del complejo tema de inestabilidad. Aquí les presento un caso que, por cierto, mandé a nuestro chat del colegio de pie y tobillo. Se me hizo muy, muy interesante porque es una paciente que tiene una lesión osteocondral a nivel del calcáneo, que aparentemente no tiene rupturas ligamentarias, pero hay un edema, como ustedes ven, tanto del talo como del calcáneo, con una disrupción parcial cervical, ¿no? Interóseo, perdón. Entonces, pues realmente hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Los mecanismos, como todos sabemos, el más relacionado a la inversión forzada, que afecta más al talo fibular anterior, que es el más susceptible por su complexión anatómica. La inestabilidad lateral realmente la tenemos también diagnosticada en dos vertientes, la inestabilidad mecánica y la inestabilidad funcional, porque realmente la mayoría de los pacientes que tienen algún tipo de actividad deportiva la van a mencionar más del tipo funcional, ¿no? La famosa sensación de giving away, como ya la mencionaste, aunque es un poco más subjetiva, tenemos que tenerla en cuenta, y la mecánica dada por todos los defectos que propicia la disrupción ligamentaria, ¿no? Entonces, no solamente nos enfocamos al producto del daño ligamentario, sino también a un desbalance incluso también muscular, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta la laxitud de cada paciente. Nos toca ver sobre todo niñas, atletas, o simplemente mujeres que no tengan alguna actividad competitiva, pero que tengan hiperlaxitud. Y eso también es un punto a tratar en la inestabilidad del tobillo, ¿no? Porque puede ser prácticamente fisiológica. La pérdida de propiocepción, porque recordemos que la subtalar, específicamente en el seno del tarso, existen varoreceptores análogos del ligamento cruzado anterior en la rodilla, y tanto para el equilibrio como para algunos tipos de actividad específica en el deporte pueden estar muy involucrados las alteraciones de la propiocepción, y también las disfunciones musculares locales, como alteraciones del nervio plantar, o del nervio calcáneo, o del peroneo superficial. Esto es muy interesante. Por eso la mayoría de las inestabilidades crónicas del tobillo cursan con el síndrome doloroso del seno del tarso, que, por cierto, mi querido amigo Luis Carlín pues tiene un paper muy bueno ahí en Barcelona al respecto, ¿no? Que lo comentamos estando allá, y hay una gran asociación de inestabilidad con síndrome del seno del tarso doloroso. Entonces, pues el típico caso de mecánica de trauma. La clasificación, como bien lo decías, no es lo que habíamos acostumbrado a ver en nuestros inicios, ¿no? De qué tanto estás inflamado. Entonces te digo qué tanto
esguince tienes? 1, 2 o 3. Eso es completamente empírico, no tiene ningún sustento. Ya ni siquiera ponerlo en las notas de urgencias, por favor, porque seguimos viendo ahí para que el seguro nos catalogue el esguince en el grado 3, ¿no? Si está más fuerte. Eso no tiene en absoluto ya validez. La clasificación se hace en base al rango de movilidad, al fascículo afectado y la clasificación, como ustedes ven, a pesar de seguir teniendo 3 grados, hay una subclasificación, está perfectamente ya modificada y tiene la publicación en la OFAS con respecto al rango de movilidad, a los grados y al edema y a la resonancia magnética. Es decir, no vamos a clasificar esguinces de la manera convencional como estábamos acostumbrados. Generalmente nos gusta ver al paciente con apoyo unipodal, no en la etapa aguda, pero sí cuando ya tenemos inestabilidad crónica es importante ver cómo toleran el apoyo unipodal. Las maniobras que ya nos comentaron, el talar tilde, el cajón anterior, signo de su bostezo lateral y traslación anterior de la tibia, ¿no? Generalmente hacemos ya con el paciente en una etapa subaguda y podemos ver la maniobra positiva. La evaluación radiográfica, pues sigue siendo controversial el uso de ellos. La mayoría de los autores y de los colegas trata ya de no hacer radiografías con estrés, sin embargo aquí pues las vamos a seguir pidiendo por otros motivos. La típica cuestión de la comparación mayor de 5 milímetros, de 5 grados, perdón, o de 10 absolutos, pues bueno, también si está a la mano un sistema telos es adecuada, si no es operador dependiente y no tiene tampoco mucho motivo de pedirse. Las mediciones generalmente van acompañadas por imagen de resonancia que nos dejan ver perfectamente claro las zonas de edema y los fascículos dañados. Es un telos, existe en poquitos, realmente no están muy a la mano. Si se pueden conseguir, es adecuada la técnica, si no, no nos va a dar mucho beneficio. Las lesiones asociadas que tenemos en la inestabilidad crónica del tobillo son muchas y a veces no las tomamos en cuenta. Puede haber snapping de los peroneos, puede romperse la vaina de los tendones peroneos y simular otro tipo de molestias, ¿no? Neuropraxias también superficiales y profundas, tanto del nervio peroneo superficial como de las otras ramas que ya mencioné. Esguince de la subtalar, claro, asociado a los esguinces del tobillo. Las fracturas, por favor, tomarlas en cuenta, a veces también se nos pasa, fracturas de las bases del quinto, fracturas osteocondrales del lomo talar, avulsiones del calcáneo del astrágalo, susceptaculum tali, hay que estar siempre fijándonos en eso, incluso fracturas del cuboides, y también, no está nunca por demás, resaltar que muchos de los impingiments, no solamente anterolaterales y anteromediales o posteriores del tobillo están asociados, sino también síndromes canaliculares, ¿no? Como atrapamiento del nervio tibial, ¿no? En el famoso síndrome del túnel del tarso que puede estar pero sin embargo hay una asociación de incluso esguinces de primera vez que desarrollan distrofia simpático refleja o síndrome doloroso regional complejo o bien inestabilidades crónicas. Y el síndrome del seno del tarso doloroso que ya les había mencionado. Las lesiones osteocondrales, si tenemos la suerte de tener en nuestro medio SPECT-CT o cualquier tipo de estudio de medicina nuclear, también nos va a dar la asociación directa de lesiones osteocondrales en la inestabilidad lateral del tobillo y pues evidentemente irnos al tratamiento quirúrgico cuando así lo amerite. Dentro del esguince nosotros tenemos un protocolo muy básico de RICE y de diferir la marcha y posteriormente terapia física. Nunca operamos esguinces de tobillo agudos. Nunca operamos esguinces de tobillo agudos. Las inestabilidades crónicas son las que ameritan cirugía. Y regularmente en nuestro medio nos gusta hacer un recorrido artroscópico invariablemente. La mayoría si no es que el 100% de las inestabilidades las hacemos con visión artroscópicas quirúrgicas. Utilizamos dos portales, el anterolateral y el anteromedial convencional,
tener mucho cuidado del nervio facial que pasa ahí cerquitita del portal lateral, y basándonos con insuflación de la cápsula, podemos entrar perfectamente con el artroscopio convencional de 3.5, artroscopio de pequeñas articulaciones, y tampoco nos gusta utilizar tracción. Hay sistemas de tracción con el cual podemos llegar perfectamente bien a ver la articulación. Sin embargo, un ayudante bien experimentado nos puede dar perfectamente las maniobras. Este trabajo de las técnicas actuales para hacer las plastías condrales lo asociamos a inestabilidades ligamentarias. Entonces, nosotros al Stavon podemos fácilmente detectar todas las zonas, los puntos que están descritos en la visión artroscópica. Se puede valorar perfectamente la sindesmosis, ¿no? La valoración indirecta de la sindesmosis artroscópica la hacemos en todos los pacientes y la documentamos, al igual que algunos otros defectos que salen por ahí. Esto es en el momento en que nosotros entramos, y por lo regular, si no es una lesión aguda, la movilidad del tobillo, ahí tenemos el peroné, generalmente la vista medial es la que nos gusta, podemos mortaja y también ver la sindesmosis con la maniobra de squeeze test estando dentro del tobillo, y evidentemente hay una disrupción franca. La valoración de la sindesmosis prácticamente es inherente a todos los tratamientos quirúrgicos que hacemos de inicio. Posteriormente, pues las lesiones que se tengan asociadas, lesiones osteocondrales, nos gusta debridarlas bien, nos gusta microfracturarlas, ¿no? Ahora tenemos aditamentos bastante cómodos, como los nuevos microfracturadores, y hacer también el llamado de atención a que muchos otros pacientes que llegan a tener inestabilidad también no están exentos de tener otro tipo de alteraciones que en ese momento podemos resolver. Por ejemplo, procesos de estía dolorosos sintomáticos que en muchas ocasiones también dan problemas con el FHL, lo llegan a tocar, lo llegan a impedir su libre movilidad y hacen impingement posterior. Si en ese momento podemos solventarlo, también lo hacemos. Incluso estando dentro de la articulación talocrural, podemos encontrarnos condrolitos o cuerpos libres que también podemos resecar, o también impingement anterior puro por procesos osteofíticos de la tibia anterior del tubérculo de Charput, y los podemos resecar. La técnica que nos gusta hacer es el Bostrom Gall modificado, y utilizamos anclas, las que ustedes gusten, metálicas, biocompuestas. Regularmente las últimas son biocompuestas, y la técnica el retensado del retináculo con incisión perdón, las inestabilidades crónicas se asocian a esguinces altos o a incompetencia de la sindesmosis. En ese momento hacemos la reparación de la misma. Con lo que ustedes gusten, nosotros nos inclinamos más por el uso de sindesmosis tie rope, que en ese momento puede ser guiada con fluoroscopía. En un inicio hicimos más también, pues se tuvo que hacer la plastía de la sindesmosis. Regularmente se puede combinar también. Este es un paciente que tuvo inestabilidad múltiple, tanto del complejo lateral como del medial, por eso ustedes ven una en el malleolo medial tuvimos, y el tie rope para la sindesmosis. Uno puede ver, nos gusta en ese momento, bajo control fluoroscópico, poder dar la maniobra después de la intervención ya fija la tibia con la mano del ayudante, hacer las pruebas en ese momento para estar teniendo el resultado más satisfactorio posible, y posteriormente en la consulta también hacer las pruebas en el posoperatorio después de los 4 o 5 semanas. La mayoría de las hacemos ya más intensamente para ver que esté estable de alguna manera. El tema de la aumentación que ha sonado mucho últimamente, es de la plastía del Bostrom. Se tiene que hacer ya con el retináculo tensado, porque estamos cometiendo el error de tratar de hacer la aumentación
o 3 casos de revisarlos y la técnica original manda el retensado hecho y anclado perfectamente. Y entonces podemos utilizar los sistemas de taping que están más en uso hoy en día, y poder ponerle el cinturón de seguridad, como la casa comercial nos dice, para aumentar la estabilidad del tobillo. Sin embargo, la indicación que damos para este procedimiento básicamente es atletas con índice de masa corporal elevado o en revisión los recomiendo, no en todos los pacientes. La reconstrucción lateral del tobillo, la ya modificada, la que no es una técnica no anatómica como el Evans, ya tiene su indicación también muy precisa. El lateral ankle reconstruct, y está indicado en Bostroms, en revisiones de Bostroms, en pacientes con corporal alta, con atletas de alta demanda, y regularmente, como les comento, me gusta tomar el injerto del hamstring, como cuando hacemos las reconstrucción injerto competente, y poder hacer la reconstrucción sin afectar articulación subtalar. Entonces, este es un paciente ya operado de muchos años, hizo un fallo en el Bostrom original. La técnica es un poco más agresiva, se incide para ver bien la superficie del peroné en todo su esplendor, y a través de fijación con anclas también y con biotenodesis, nos gusta hacer una perforación en V invertida en el peroné distal y fijar el tobillo sin lastimar la subtalar. Y los resultados son también bastante buenos, con cierta rigidez residual. Sí les podría decir que tienen ahí el inconveniente de la rigidez residual. Si es un Bostrom convencional, no apoyar el pie en 2 semanas hasta retirar los puntos, viendo que ya la herida está perfectamente cicatrizada, y posteriormente iniciar la marcha con el Walker Race, pero los movimientos de propiocepción y de terapia de movilidad son inmediatos. Aquí les dejo unos artículos que para mí son los más significativos en cuanto a medicina basada en la evidencia para la artroscopía del tobillo, y ya con niveles de evidencia un poco más elevados, 1 y 2, de todo lo que se está haciendo ahora en cuanto a la estabilización en los esguinces de repetición. Realmente yo considero que en la aplicación de la artroscopía, no solo como herramienta diagnóstica, ya como terapéutica, muchos de los padecimientos, no solamente de la inestabilidad del tobillo, haciendo el hincapié que tratemos de operar inestabilidades del tobillo y no esguinces, ni siquiera porque sean esguinces de una categoría mayor. En el periodo agudo les recomiendo no hacerlo, las complicaciones son peores. Cada técnica está perfectamente para cada paciente. La protocolización de los manejos primarios de atención, sobre todo si se trata de deportistas con Techner alto, es muy importante. Y la plastilla de Bostrom modificada sigue siendo el gold estándar para el manejo de la inestabilidad lateral. E incluso hay muchos autores que la siguen recomendando en casos de revisión de Bostroms primarios. Y no hay que extender las indicaciones. Es con mucho la atención. Muchas gracias, doctor Pablo. Muy buena su plática. Y pues vamos a darle paso al doctor Luis Gómez Carlín. No sé si ya está listo por ahí. Doctor. Amigo, aquí estamos. Nada más Muchas gracias, doctor. Adelante. Dígame. Déjame que dejen de compartir eso para yo compartir. Ok. Doctor. Ya casi. Ya casi. Amigo Pablo, deja de compartir tu pantalla. Ya la dejé. Ahí está. Ya está. Ya está. Listo. Toda suya. Adelante. Bien, pues muchas gracias. Yo quisiera volver a agradecer a todos por la invitación. De verdad es un honor que consideren a la Sociedad de Pie y Tobillo para poder participar en este tipo de sesiones. Y pues quiero agradecerles principalmente a los 2 colegios locales, a la inquietud del doctor Torrano, que también muy amablemente nos hizo la invitación de participar
en estas sesiones. Como bien lo decía el doctor Quintero, yo creo que esto marca un precedente para que se pueda realizar una interacción de pronto más profunda entre los diferentes colegios, diferentes personas que vivimos en la diversa y vasta geografía de nuestro país. Entonces, es un excelente, vamos, inicio de este tipo de sesiones. Y bueno, a mí me toca hablar de las complicaciones de la cirugía para la inestabilidad lateral de tobillo y qué podemos hacer al respecto. Vamos a desmenuzar algunos conceptos que me parece que son importantes de recordar. El mecanismo de lesión para los esguinces, ya todo el mundo lo tiene perfectamente claro, pues es una inversión forzada de nuestro tobillo que nos va a llevar eventualmente a este tipo de lesiones, ¿no? Lo importante es ver la frecuencia con la que se producen estas lesiones y la trascendencia que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, en todo el mundo sabemos que más o menos va a haber un esguince de tobillo por cada 10,000 personas al día. Esto, si lo trasladamos a nuestro país, pues estaríamos hablando de más o menos 4,380,000 personas al año que se van a estar esguinzando el tobillo. Y de estos, aproximadamente un 20% se van a ir a un problema de inestabilidad lateral. Ya sabemos que no hay necesidad de tener también los ligamentos completamente rotos para tener problemas. Es suficiente que haya una laxitud de estas estructuras para que nosotros cursemos con todo el cuadro de inestabilidad crónica que estamos acostumbrados a ver frecuentemente. Usualmente nosotros nos apoyamos de este tipo de inmovilizaciones para dar en alguna medida la estabilidad que necesita nuestro tobillo, pero ya sabemos que dentro de los problemas ligamentarios que podemos tener en nuestra articulación se encuentran todas estas cosas, ¿no? Que pueden estar presentes de manera aislada cada una de ellas, o bien pueden presentarse también al mismo tiempo. Yo quiero invitarlos nuevamente a que nos replanteemos el tema de la inestabilidad lateral, más bien como una situación sindromática y no necesariamente como una patología aislada. Y por lo tanto, el hablar de un cuadro de inestabilidad lateral crónica de tobillo podría incluir todas estas patologías que estamos viendo y que estamos acostumbrados a manejarlas más bien como patologías independientes, cada una de ellas. Y sin embargo, pueden estar todas conviviendo al mismo tiempo y formando parte de este cuadro tan característico que es la inestabilidad lateral crónica de tobillo. ¿Por qué es importante que atendamos la inestabilidad? Esto lo discutíamos el día de ayer en un foro que tuvimos sobre artroplastía de tobillo y me llamó mucho la atención esta diapositiva que presentaba el doctor Hodges, que es un desarrollador de la prótesis Infinity para tobillo. Y me parece importante por lo que nos está diciendo este artículo, ¿no? Ustedes pueden ver que la artrosis de tobillo, que podría ser el escenario final en un cuadro de inestabilidad maltratado, pues nos va a incapacitar de manera tan importante que una artrosis bien establecida del tobillo puede llegar a tener la misma disfuncionalidad para nuestros pacientes o la misma restricción para nuestros pacientes en su vida diaria, como pacientes que tienen una enfermedad terminal de riñón, una enfermedad congestiva cardíaca o las radiculopatías cervicales. Entonces, imagínense el grado de discapacidad que pueden tener nuestros pacientes si no atendemos adecuadamente el tema de la inestabilidad de tobillo. Los conceptos anatómicos, como ya también nos habló el doctor Torrano y el doctor Guevara, han cambiado recientemente, o se han modificado, o al menos existe gente que está tratando de escarbar un poco más en estos conceptos, y hemos entendido que la articulación, de acuerdo a las estructuras que tienen lesionadas, puede presentar diferentes tipos de inestabilidad. Así pues, como pueden ver en estas fotografías que estamos viendo aquí, cuando tenemos una ruptura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior, simplemente una ruptura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior, esto puede ser suficiente para generarnos cuadros importantes de inestabilidad rotacional en nuestro tobillo. Y si tenemos una ruptura completa, ya sea del peroneo astragalino anterior de manera aislada o bien el peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo,
podemos entonces enfrentarnos a los cuadros severos de inestabilidad crónica de tobillo que habitualmente podemos reconocer fácil mediante las pruebas de estrés que nos hablaban también muy claramente nuestros compañeros en las charlas anteriores. También ya nos dijeron que las reparaciones anatómicas son por hoy el mejor ejemplo de lo que de lo que tenemos que tratar de hacer para solucionar estos temas de inestabilidad en el tobillo, ya que las reparaciones no anatómicas nos van a causar problemas de rigidez, sobre todo a nivel de la articulación subtalar y por lo tanto la degeneración de esta articulación también de manera temprana. El doctor Paulo también ya nos hablaba de la reparación de Brostrom-Gut modificado con estos resultados en resonancia magnética que podemos esperar. Aquí pueden ver ustedes cómo claramente se ha reconstruido la estructura ligamentaria en nuestra parte lateral del tobillo. Aquí tenemos otra resonancia también con estas evidencias ya de cronicidad en cuanto a las reparaciones ligamentarias que hemos hecho previamente y que nos hablan de que efectivamente el Brostrom es una cirugía que brinda buenos resultados. Nosotros nos dedicamos a hacer una evaluación de la reparación ligamentaria de Brostrom-Gut convencional mediante 3 escalas de evaluación distintas, el EVA, el AOFAS y la SF36, en donde ustedes pueden ver cómo claramente todos estos puntajes que estuvimos evaluando, pues presentan cambios muy adecuados en el posquirúrgico, ¿no? Cambios que realmente sí rayan en los resultados muy buenos o excelentes en la mayoría de los casos. Pero ¿por qué a veces puede haber problemas después de una reparación de la inestabilidad lateral? ¿Por qué podemos seguir teniendo entonces un tobillo doloroso si es que hemos hecho las cosas bien? Y aquí es entonces donde vamos a empezar a desmenuzar algunos conceptos y a voltear a ver otras estructuras que tal vez no habíamos analizado o detalles que no habíamos analizado que debemos de considerar antes de nuestra cirugía para poder tener éxito en ella. Como decía el enunciado anterior, además de la inestabilidad lateral, en algunos casos puede coexistir con nuestros pacientes un cuadro de inestabilidad subtalar. Aquí ustedes pueden ver cómo es al tener rotas ambas estructuras ligamentarias, tanto el peroneo astralino anterior como el peroneo calcáneo, vemos muy claramente este movimiento anormal de la subtalar. Vean cómo se desfasa muy claramente y cómo entonces podemos deducir que efectivamente ante las rupturas ligamentarias laterales, pues la articulación subtalar también puede estar lesionada. El Brostrom-Gut tenía o tiene como característica de interés esta verticalización de las fibras del retináculo de los extensores. Esto, al menos teóricamente, creemos que puede ser suficiente o tal vez una buena opción para también resolver los problemas de inestabilidad subtalar que puede haber en algunos de nuestros pacientes. Sin embargo, esto es algo que estamos actualmente estudiando y que habrá que corroborar mediante estudios mecánicos serios y bien desarrollados. La patología de los peroneos, como ya también nos comentó el doctor Paulo, no es rara encontrarla. Puede ser uno de los problemas que se presenten de manera concomitante con nuestros problemas de inestabilidad lateral de tobillo. Sin embargo, también este artículo nos deja, por ejemplo, perdón, nos deja algunos conceptos que vale la pena meditar, ¿no? Por ejemplo, que en la mayoría de los casos de inestabilidad subtalar, nosotros podemos encontrar, de inestabilidad lateral de tobillo, podemos encontrar una asociación clara de dolor en los tendones peroneos y sin embargo, no en todos los casos encontraríamos unos tendones peroneos francamente lesionados. Lo que nos invita, como les decía, a pensar si efectivamente estos conceptos que estamos buscando recientemente, como el tema de la inestabilidad subtalar, ahora sí, o la inestabilidad peritalar, que es otro de los temas que se han estado abordando recientemente, sean realmente los que nos están ocasionando este problema a nivel de los tendones peroneos. Es así que entonces decidimos desarrollar una línea de investigación clara para poder estudiar qué está pasando en esta articulación, ¿no? Y si los procedimientos quirúrgicos que estamos haciendo para resolver este problema en concreto tienen algún impacto en la mejoría de nuestros pacientes. Esto es una de las cosas que ha quedado a cargo de la doctora Elsa Sánchez,
acá en el occidente del país, y que nos ha llevado, o la ha llevado a ella, a viajar por el mundo y a hacer algunas nuevas disecciones cadavéricas para poder estudiar más claramente las estructuras a nivel de la articulación subtalar y su relación que pueden tener con el retináculo de los extensores o los procedimientos para reparar la inestabilidad lateral del tobillo. ¿Y qué vamos a hacer también en los casos de los pacientes en donde tenemos dolor en la parte medial del tobillo, a pesar de que hemos hecho una reparación de la inestabilidad lateral? Y aquí habría que regresarnos un poco a para qué sirven los ligamentos del tobillo y que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que no solamente, como tenemos en el caso de esta fotografía, nos sirven para estabilizar la articulación en el plano anteroposterior, sino que también, como ya lo mencionaban también anteriormente en las pláticas, los ligamentos laterales brindan una estabilidad rotacional en nuestra articulación. Este movimiento rotacional anormal en algún momento puede llevarnos a desarrollar problemas en el lado medial del tobillo también, que es el sitio en donde aparecen principalmente las lesiones osteocondrales debidas a problemas de inestabilidad lateral crónica de larga evolución y que podemos ver también representados en este artículo, ¿no? En donde podemos ver que en el 72% de los casos de pacientes operados de inestabilidad lateral, en donde dirigidamente echaron un vistazo a la parte medial, se encontraron lesiones del ligamento deltoideo. Y esto entonces habría que preguntarnos si ha sucedido antes de la inestabilidad o son precisamente consecuencia de esta inestabilidad rotacional que ha tenido la articulación y que nos llevan a las lesiones en libro abierto, open book, muy claramente identificables en artroscopía, que nos están hablando de que medial también hay que echar o prestar atención, ¿no? Hay que saber que la principal complicación después de una reparación de inestabilidad lateral sin duda es la recidiva, y es que aunque nos haya quedado una cirugía de Broström Wood, una plastía de Broström Wood muy bien hecha, pues a veces los accidentes pasan, ¿no? Y aquí habría que plantearnos si nosotros preferimos ser los dummies que están en el lado del volante, que pueden ver que no tienen ningún sistema de protección, o bien los que están del lado del copiloto, que afortunadamente han puesto en ellos un cinturón de seguridad y que ha evitado que se partan la cabezota, como es el caso de los otros muñequitos. Es este concepto de que las cosas pueden pasar que llevó entonces al desarrollo de elementos de aumentación adicionales a la plastía lateral con aumentación biológica del retrodiácono de los extensores, apoyándonos de otros elementos, como es el caso de la aumentación con banda de sutura, que también han hablado anteriormente. Nos dimos a la tarea también nosotros entonces de realizar una nueva serie de pacientes para evaluar qué estaba pasando con estos casos en donde se realizaba una aumentación y si realmente existe una diferencia en cuanto a la evolución de nuestros pacientes con o sin la aumentación con este tipo de materiales de banda de sutura. Los resultados que nos encontramos en el posquirúrgico, siguiendo exactamente la misma evaluación con las escalas que habíamos hecho para la plastía de Broström Wood modificada, nos arrojaron datos básicamente iguales a nuestro artículo previo. Y esto nos habla entonces de que la aumentación con una banda de sutura no está modificando realmente de manera importante los resultados al corto o al mediano plazo. Pero que si nosotros pensamos en que podemos llegar a tener un accidente, entonces probablemente nos gustaría, como en el caso del video anterior, tener un sistema de protección que evite que nos volvamos a hacer una ruptura ligamentaria y por lo tanto plantearnos un poco y de nuevo en qué pacientes vale la pena hacer una aumentación, ¿no? Porque si a uno le ofrecieran un seguro de vida para su plastía ligamentaria, pues probablemente muchos de nosotros la tomaríamos de una vez. Se han desarrollado ya muy claramente descripciones anatómicas muy precisas para saber en dónde es el sitio adecuado de colocación de nuestros elementos, de nuestros implementos para lo que sería el manejo de la inestabilidad lateral. Las posiciones para las anclas deben de ser lo más parecidas al footprint que tienen nuestros ligamentos nativos y así es que se han descrito precisamente estos sitios de anclaje. En el caso de que decidamos realizar una aumentación, siempre también es importante hacer la colocación de los elementos en el sitio anatómico adecuado. En este caso, por ejemplo, vigilar que no estemos
violando en alguna medida la superficie articular tanto tibio-astragalina como subtalar con la colocación de las anclas para nuestro material de aumentación. Ahora, una vez que hemos hecho nuestra plastía de Brostrom-Gun modificada y que la hemos dejado adecuadamente tensa, debemos de vigilar de manera también obsesiva el tema de la tensión a la que se va a dejar este nuevo elemento de aumentación. Ya que si nosotros no hacemos, por ejemplo, este cuidado, llevando una pinza de Kelly para que nos evite que nuestro constructo se sobretense, tanto en el caso del ligamento peroneo astragalino anterior como en cualquier otro caso de una plastía ligamentaria que ustedes estén haciendo, hay que seguir paso a paso las cosas que tengamos que hacer para asegurarnos de que esto no suceda. Ya que si tenemos un problema de exceso de rigidez articular, invariablemente eso nos llevaría al mismo problema que tener, o peor incluso, que tener una articulación inestable. Eventualmente, los pacientes avanzarán a una situación de artrosis, a un cuadro de artrosis, y eso en ningún caso es lo que nosotros queremos. Entonces, no olviden que si van a hacer una aumentación, siempre traten de dejar la banda de sutura lo suficientemente laxa para que no interfiera en el desarrollo normal, en la mecánica normal que debe de tener el tobillo y que no necesariamente representa una articulación totalmente rígida. Otra de las cosas que yo quiero que nos planteemos es no solamente si estamos objetivamente teniendo buenos resultados, sino realmente nuestros pacientes cómo están tomando estos resultados que nosotros consideramos buenos. Y hay que preguntarnos si estamos entonces evaluando de manera adecuada a nuestros pacientes. El doctor Brodsky, James Brodsky, ya nos había empezado a hablar del tema hace algunos años y nos decía que utilizar escalas como la escala de AOFAS para valorar retropié no es una buena idea, ya que ahí vamos a medir siempre nada más cosas como la alineación de nuestro retropié, si el paciente puede hacer tal o cual cosa, si camina de tal o cual manera, y por lo tanto realmente estos resultados que resultan muy reconfortantes para nosotros como cirujanos porque son elementos objetivos que podemos medir, muchas veces no coinciden con lo que nuestro paciente esperaba y por lo tanto muchas veces nuestros pacientes no están tan contentos como nosotros creemos. Entonces, en este artículo, el doctor Brodsky ya nos hablaba de que más o menos el 20% de nuestros casos que nosotros creemos que van bien, realmente nuestros pacientes no están de acuerdo con nosotros. Y siguiendo otra vez nuestra misma línea de investigación en torno a la inestabilidad, y aquí yo quiero felicitar muy importantemente al doctor Torrano, porque esto es producto de su trabajo, es entonces que decidimos realizar una investigación, o él decidió hacer un artículo que estará por publicarse, yo espero pronto, en donde efectivamente evaluamos las escalas que estamos utilizando para medir los resultados de nuestra aumentación. Y en donde el doctor Torrano llegó más o menos a las mismas conclusiones que el doctor Brodsky. No parece ser que AOFAS y que, por ejemplo, escalas como la SF36 o la escala visual análoga del dolor sean suficientes para nosotros realmente saber qué está pasando en nuestros pacientes operados de inestabilidad lateral. Además de estas cosas que se investigaban en el artículo del doctor Torrano, podemos ver aquí también algunas de las complicaciones que habitualmente se pueden presentar en un paciente después de que tiene una cirugía para reparar la inestabilidad lateral de tobillo. Me faltaba decir, por cierto, porque si nos están viendo también hay que darles su crédito. La mitad de esta serie de pacientes son pacientes de la doctora Ana Cristina King Martínez y el doctor Alberto Cuellar Baroma. Es un estudio bicéntrico que se pudo realizar y que afortunadamente nos proporcionó mucha más información de la que hubiéramos podido obtener si esto se hacía en un solo centro hospitalario. Bueno, ahora sí, retomo el tema de las complicaciones y como pueden ver, las principales cosas que podemos encontrar después de una cirugía para reparar inestabilidad pueden ser el dolor residual, que muchas veces puede tener que ver con la mala colocación de nuestros elementos
de nuestros implementos para la reparación, que sería el caso de estar invadiendo zonas que no deberíamos de haber invadido con nuestras anclas, por ejemplo. La rigidez posquirúrgica, que tendrá que ver con la tensión con la que dejamos nuestro constructo. La infección de la herida, que sobre todo ahora en verano llega a ser una cosa que se presenta con cierta regularidad, los hematomas encapsulados, o como también lo dijo ya el doctor Paulo, los cuadros de síndrome doloroso regional complejo que pueden llegar a ser verdaderamente un dolor de cabeza. Finalmente, si nosotros tenemos una recidiva importante de la inestabilidad lateral y queremos que nuestra conciencia quede más tranquila, siempre vamos a tener, como en el caso de los pacientes con hiperlaxitud, que ya sabemos que están destinados a una falla también temprana de nuestros procedimientos quirúrgicos, como se ha documentado ampliamente, podemos utilizar estas técnicas de reconstrucción con aloinjertos, que también fueron ya planteadas por el doctor Paulo Guevara, y que debemos de considerar principalmente en pacientes que tengan efectivamente alta demanda deportiva o una laxitud ligamentaria evidente a la hora de que nosotros hagamos el diagnóstico. También se puede considerar este tipo de reparaciones, de reconstrucciones, con halo o autoinjertos en los casos de inestabilidades combinadas o cuando tenemos, como ya había mencionado en un inicio, la falla de la cirugía inicial. Las reconstrucciones anatómicas pueden tener cualquiera de estas variantes. Ya el doctor Paulo Guevara hablaba de que él prefiere este tipo de construcción en cuanto a los túneles óseos. La verdad es que funcionalmente no tienen mucha diferencia, pero como verán, dado que estos son túneles rectos, son eventualmente más fáciles de lograr que este túnel curvo que podemos ver en esta otra imagen. Para llevar a casa me gustaría recordarles entonces que los ligamentos sirven de mucho, que hay que cuidarlos, hay que atenderlos, que hay que preferir, como ya también dejaron todos claros, las reparaciones anatómicas sobre las no anatómicas, y que en el caso de una cirugía de inestabilidad, hombre, pues podemos siempre recurrir a nuestro Brostrom Good, un guerrero de batalla que ha mostrado ser suficiente, reproducible y con muy pocas complicaciones en la mayoría de los casos. Y plantearnos la idea de cuándo tenemos que hacer una aumentación o una reconstrucción como las que hemos visto al final de la charla. Lo cierto es que en cualquier caso todavía nos queda mucho por aprender de la inestabilidad lateral. Yo creo que es un terreno que empieza a abordarse con menos miedo y que nos va a dar muchas sorpresas en el corto plazo. Así que sin más, vámonos a los casos clínicos, que es lo que todos estamos esperando y lo más emocionante de la noche. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Carlín. Gracias pues también por el reconocimiento, pero sobre todo por la inspiración y el apoyo siempre para lograr todo este tipo de eventos y de actividades académicas. Y bueno, los casos están a cargo del doctor Luis Hermida. Doctor Luis, adelante, por favor. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo estoy en el Centro Médico ABC, en la Ciudad de México, y también en el Hospital Germán Díaz Lombardo. Quiero dar las gracias a mi querido amigo Saúl Minger por invitarme, también al doctor Luis Enrique Pérez por esta reunión, y bueno, obviamente al doctor Quintero, presidente de FEMECOT, ¿no? Al doctor López Almejo, que no está acá ahora, pero que también lo conozco, un saludo, y a mis queridos amigos Paulo, Luis y Hugo. Bueno, pues vamos. Estos son casos, no de todos los días, porque pues ya Paulo y Luis hablaron de casos clínicos, Hugo también. Vamos al grano. Esta es una mujer de 29 años de edad, con inversión forzada del tobillo hace 3 años como único evento, dolor progresivo medial y lateral del tobillo. Ha recibido terapia física con mejorías parciales y temporales, infiltraciones. Aquí me gusta mucho decir que siempre leemos que el tratamiento conservador es lo primero, pero no sé si todos sabemos dar tratamiento conservador. Podemos debatirlo también, ¿no? Pero si es un esguince, como dice Paulo, si está muy hinchado debe ser un 3, ¿no? Está muy hinchado. Entonces, no sabemos, no tenemos estandarizado tampoco. Entonces, esta paciente recibió un tratamiento, al parecer, bastante
común, que es una tobillera, una semana, no pises, empieza a caminar, medicinas, terapia física, infiltraciones. Ella no mejora y acude a consulta 3 años después un poquito menos de 3 años después de este síntoma, de esta lesión, con el síntoma principal de dolor de tobillo. Me duele el tobillo. Acusa franca inseguridad. Yo para el diagnóstico, lejos de hacer la prueba de estrés, como han dicho mis compañeros, es preguntarles, ¿confías en tu tobillo? Esa es la primera pregunta. La segunda es, si te digo caminemos rápido por un empedrado, ¿qué me dirías? Y solo pensarlo te dice, no podría hacerlo. Eso ya es una inestabilidad, aunque clínicamente pudiera no tenerla, pero ella te dice, no confío en él, ¿no? Entonces, y clínicamente no tiene un bostezo lateral, es muy dudoso o es muy poco, que dirías, pues no me parece, pero ella dice que lo tiene inestable, ¿ok? Esta es la radiografía que que tomó ella 6 meses después del esguince. Presentaba dolor en línea articular de tobillo al realizar una caminata durante la vida diaria. O sea, el caminar por su universidad le dolía el tobillo y tenía que pararse, ¿ok? Dolor moderado con caminatas largas y un dolor intenso e incapacidad para hacer ejercicio, haciendo carreras, spinning o el ejercicio funcional. Y si aquí la ven, le están haciendo una prueba de estrés. Y esto vale mucho la pena decirlo, casi siempre agarran el antepié y lo mueven, ¿no? Entonces este es su astragalino realmente lo que están probando. Y no ves mucho cambio, pero ya empezamos a ver una imagen sospechosa aquí, ¿no? Total, esta paciente sigue adelante con terapias y aguantando porque es muy joven y llega a mí con esta radiografía 2.8 años después de esa lesión, donde vemos claramente una lesión osteocondral, AP y oblicua. En esta imagen podemos darnos cuenta que esta es la parte, este borde que parece intacto y este borde no parece intacto, quiere decir que esta es la parte anterior del tobillo, del domo del astrágalo. Y en la oblicua vemos que es más bien posterior, ¿ok? Entonces el diagnóstico es una lesión osteocondral. Podemos hablar de un grado 3, que es una lesión completa pero no desplazada. En estos casos siempre pido una resonancia y una tomografía. Aquí sí vale la pena hacer las 3 imágenes. Ella venía ya con estudios, no se hizo una ventana para cartílago, pero si se fijan aquí hay una lesión grande. Recordar que hay mucho edema óseo, al parecer no es tan grande. Aquí la tenemos de nuevo. Y la tomografía es precisamente para saber hueso. Y esto es muy, muy claro. Es una lesión en el hombro del astrágalo medial con una medición de 1.7 centímetros. Sabemos hoy día que empezó el doctor Woo Jin Choi de Corea diciendo que era 15, 1.5. El parteaguas para ver si hacíamos microperforaciones o no microperforaciones. Y dependiendo de esta medida sabíamos si iba a tener buen pronóstico o no. Últimas publicaciones hablan más bien de 10, ¿ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, la tomografía. El pie está en equino y tengo una lesión bien posterior. No muy profunda, es verdad, pero sí es grande. ¿Qué plan tengo? Entonces, el análisis que hice fue que si hay dolor o no en esta lesión. Eso es importante porque a veces, todos lo hemos visto, que es inestable el tobillo y tiene una lesión osteocondral que no duele y no es grande. Si no duele, lo ideal es ir y atacar la inestabilidad. Pero cuando duele, hay que ir por ella. Entonces, mi plan fue el siguiente: una osteotomía tibial para accesar al astrágalo posteromedial, un desbridamiento e injerto óseo y la colocación de una matriz sintética de hialuronato con un aspirado de médula ósea, y es esta técnica que se llama BMDCT, que es el trasplante de células derivadas de la médula ósea con un andamio de hialuronato, ¿ok? Osteosíntesis con 2 tornillos y el Brostrom Gull lateral clásico. Me gusta decir esto, que hay un estudio serio, porque al principio era como un acto de fe poner esta membrana con el aspirado, pero existe un buen estudio que hizo el doctor Sandro Giannini, 40
pacientes a los cuales les hizo el cultivo de condrocitos y a 40 pacientes, el cultivo de condrocitos, recordar que son 2 cirugías, una para tomar los condrocitos, cultivarlos y luego volver a incluirlos en la lesión osteocondral, pegarlos con una membrana, pegamento, etc. Y la segunda técnica, que es esta misma que yo estoy presentando, es una matriz sintética con células derivadas del aspirado, y en algunos casos de esta publicación también utilizaron condrocitos cultivados. Pero esto es en un solo tiempo, ¿ok? Los resultados a 4 años fueron similares sin diferencia significativa entre ambos grupos para dolor y regreso a la actividad física cotidiana y deportiva. Ellos lo resaltan porque es una técnica, obviamente, en un tiempo infinitamente más barata y con resultados funcionales, por lo menos a 4 años, muy similares. Hay pequeñas diferencias, pero no son significativas. Vamos adelante. La osteotomía, hay varios tipos. Yo me apego a la técnica del Dr. Van Dyke. Y es muy importante la dirección. No necesitamos esta dirección, porque esta dirección va a ser muy difícil de fijar y nos va a llevar a, primero, difícil acceso a la lesión, mala reducción y fijación y una probable pseudoartrosis. Esta, en la línea roja, muchos hemos tenido fracturas muy verticales por una acción de cizallamiento. Son muy inestables y hay que fijar grande con placas y tornillos. Aunque tiene buen acceso a la lesión, tiene un alto índice de pseudoartrosis. El doctor Van Dyke nos propone 30 grados aproximadamente. Entonces, cuando he tenido que hacer esto, que no es muy frecuente, estarán de acuerdo conmigo que esto es más bien raro que tengamos que hacerlo, pero cuando hay que hacerlo, pongo esta línea recta que es el aspirador, ¿no? Que es como el eje longitudinal de la tibia, y nuestra sierra más o menos a 30 grados dirigida hacia la lesión, que sea un poquito lateral a ella. Entonces aquí va la secuencia de la cirugía, hago mi osteotomía, la completo con un osteotomo, tenemos un acceso muy bueno a la lesión, retiro el cartílago con el hueso bien esclerótico, ahí lo tenemos, preparamos muy bien el lecho, hago un drileo ahí de la lesión y aprovecho que estoy aquí para hacer una pequeña ventana en la tibia. Esto lo hago rutinariamente en estos casos. Tomo ahí el injerto para no irme a otro lado y lo pongo ahí directamente. Después bañamos esta membrana con el aspirado de la médula ósea y cubrimos la lesión. Después hacemos la colocación. A veces se antoja hacer antes de hacer la osteotomía, se antoja hacer las perforaciones para el tornillo. Sin embargo, a veces no es congruente después de hacer la osteotomía. Entonces, prefiero hacer la osteotomía primero y luego, como cualquier fractura, hacer la fijación. Metemos 2 tornillos. Aquí empecé con arandela y luego se las quité porque estaban muy prominentes. Y ahí tenemos un resultado muy razonable. Y luego hago el Brostrom. En mi caso, yo hago el Brostrom clásico. Creo que en 13 años he puesto un fiber tape, ¿no? Para los primarios. Y he puesto a lo mejor un par de veces anclas, pero les puedo decir que el 95% de las veces es un Brostrom clásico, Brostrom Gout, ¿no? Con resultados bastante satisfactorios realmente. Ojo, yo no veo deportistas de alto rendimiento. Estos son personas que hacen algún tipo de actividad. Entonces tenemos 9 meses post-op. De hecho, aquí estamos ahorita, 9 meses post-op, con una muy buena cicatriz de la osteotomía. Aún podemos ver algo en esta lesión. De nuevo, esta es la parte anterior. Estoy esperando cumplir los 12 meses para hacer una resonancia y poder evaluarlo, que es lo que necesitamos esperar. Pero tenemos hoy a la fecha un resultado, a decir por la paciente, de 85% de mejoría clínica y funcional. Está satisfecha con este procedimiento, lo volvería a repetir. No tiene dolor en las actividades de la vida diaria que tenía antes.
Tiene una rigidez leve aún en el arco de movilidad con respecto al otro tobillo y dolor leve al terminar de correr y hacer ejercicio intenso. Ojo, estas cirugías, yo se los digo así a mis pacientes, antes de 12 meses no vamos a tener el resultado final, ¿no? Y Buda, que es el que hizo el reporte que mostré al principio, habla que la primera mejoría fuerte está en los primeros 12 meses, ¿no? Esta es ella. Le pedí que me mandara un video, porque este tipo de actividades aquí tendría ya mucho dolor. Con el Rostrum Gould vamos a tener al principio un poco de limitación a la flexión plantar. Este es el pie no operado. Este es el pie operado donde me dice, todavía no puedo hacer la punta como el otro. Ahí la pueden ver. Tiene un muy buen rango de movilidad, pero si fijan, hace una punta un poco mayor. Esto se lo atribuyo al Rostrum Gould, que tiene un poco de limitación a la flexión plantar en el primer año. Ok. Bueno, este es el caso. Este es el primer caso. ¿Quieren que siga o discutimos o nos vamos con los dos y luego discutimos? ¿Me sigo? Sí, adelante. Venga. Segundo y último caso. Pues es un hombre de 43 años, sano, actividad física, le gusta correr, hacer funcional y programas de estos locos de Insanity 54 y estas locuras, ¿no? Es un tipo muy, muy intenso, trabaja en el sector financiero, muy, muy intenso. Lo operaron 10 años previos a esta consulta por inestabilidad lateral de tobillo derecho con una técnica de Evans. Buena evolución, le fue bastante bien, hasta hace un año con una inestabilidad lateral progresiva. Decide acudir porque los últimos eventos los tuvo incluso en un terreno plano mientras caminaba con unos tenis, ¿ok? No tiene un gran dolor, pero lo que tiene es que no tiene forma de caminar porque el tobillo se va de lado. A la exploración física tiene un bostezo lateral franco, sin ninguna fuerza se va al lateral franco, una inestabilidad clínica, cajón anterior positivo y un varo de retropié semiflexible. Vamos a ver las fotos. Entonces tiene un varo. Aquí parece que está exagerando el varo, pero les hago yo siempre este video porque la foto de la izquierda nunca demuestra muy bien la tridimensionalidad. Entonces a estos pacientes con problemas de deformidad de retropié siempre les hago este pequeño video donde hago como un paneo y me doy cuenta perfecto cómo está. Hago esta prueba de Coleman que ha sido derribada últimamente y donde vemos una corrección parcial. Este es el movimiento de la subastragalina donde hay cierto movimiento, no está rígida, pero tampoco es muy flexible y tiene que ver con el varo, claramente. Tiene un apoyo del quinto, muy franco. Ahí tenemos la AP y la lateral, pie cabo, la clásica imagen del peroné hacia atrás, el aplanamiento del domo del astrágalo y la subastragalina horizontal. Y vemos clarísimo y circular el seno del tarso. Okay. ¿Qué plan con él? Es una revisión, funcionó, pero tiene un varo de retropié. El plan con él es una osteotomía del calcáneo valguisante y una estabilización lateral de tobillo con una fibra de poliéster, que es una técnica no anatómica. Entonces, yo escojo siempre hacer mi osteotomía en Z. He probado hacer la osteotomía Kutsukianis reversa o la Dwyer, pero esta osteotomía tiene un poder muy importante y en 3 planos. Entonces, hacemos la Z, hago una resección de una cuña, que es de aproximadamente 3 a 4 milímetros, y entonces tenemos una movilidad, podemos manejar la osteotomía, el calcáneo lo podemos llevar a varo, podemos hacer un poco de alargamiento de la columna, ¿no?
Lo fijamos con 2 clavillos y le metemos 2 tornillos en este sentido. Y después vamos a la zona ligamentaria. Cuando tengo estas inestabilidades muy gruesas, me gusta documentar esto, porque aquí lo único que hice fue disecar piel y tejidos blandos. O sea, no hay nada. Esta es la zona que se abre. Ahí no hay nada. Gracias. Entonces, en esto yo utilizo una técnica no anatómica que justo publicamos este año en el Journal del Foot and Ankle, donde es una estabilización lateral con una fibra de poliéster. Es una técnica que tiene desde el 2003, más o menos, que se hacía con una fibra de hueso que se llamaba BOP. Y desde el 2011, que la estoy haciendo, lo hago con una fibra de poliéster, pero es la misma configuración. Esta es una técnica original del doctor Elías Hermida y yo la he retomado desde el 2009. Y este es un reporte de 19 casos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, como ven en esta figura, hacemos que la fibra de poliéster vaya del peroné hacia la parte anterior del seno del tarso, quiero decir, de la faceta posterolateral, por delante en el calcáneo. Quiero mostrar aquí la técnica. No es este el caso, pero estoy demostrando cómo lo hacemos. Hacemos una disección. Tenemos aquí, francamente, el peroné, este es el astrágalo, esta es la subastragalina y aquí está el calcáneo. Hacemos perforaciones primero en el calcáneo, en la zona que acabo de demostrar, para hacer un túnel tanto arriba como abajo. Esto corresponde, esta es la disección del maravilloso doctor Golano. Hacemos una perforación en esta zona, siempre adelante de la faceta, y la otra perforación aquí. Y después hacemos a 1,5 centímetros aproximadamente la perforación en el peroné. De manera que hacemos el pase de la fibra de poliéster en una forma de 8. Y cerramos los tejidos blandos. A veces da para hacer un brostrom, a veces no da para hacer un brostrom, pero finalmente cerramos todos los tejidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el postoperatorio más o menos 2-3 semanas. Esto es cuando ya empieza a pisar, tenemos una mejoría clínica de la alineación. Esto es mucho más allá, ya que tenemos una consolidación y el pie tiende a ir un poquito en valgo. Y esto es muy importante decirlo. El paciente tiene 1.6 años postoperado. De hecho, es el último de esta serie de 19 casos. Que se reportó. Tiene un tobillo estable, él no ha vuelto a tener ninguna inversión forzada, ningún esguince. El regreso a la actividad deportiva previa la tuvo a los 12 meses, pero es importante decir algo. La osteotomía en Z puede llevar un poco al valgo, a un pie tan varo, que él tuvo durante 6 meses dolor medial de tobillo, que resolvió hasta el año. Y se encuentra satisfecho con el tratamiento y de regreso a su actividad. Hay algo importante que debo decir, que con este tipo de cirugía se limita la movilidad subastragalina y es algo que investigamos justamente en el estudio. Saber si de verdad es terrible esta rigidez subastragalina como para provocar estragos. Entonces, de los 19, 16 tienen más de 4 años, 5, 6, 7 y 8. Hay varios que tienen 7 y 8 años, ¿no? Y la verdad es la siguiente, no hay dolor en seno del tarso en ninguno de estos pacientes. Tuvimos una complicación que fue la ruptura de la fibra, pero no hay dolor al seno del tarso. Y a la exploración clínica, que parece ser muy tenso, se afloja un poco. Eso es importantísimo decirlo. Se afloja un poco. Nunca para dar inestabilidad, pero suficiente para no dar rigidez. No puedo decir de qué depende esto porque no lo sé, pero es una técnica que utilizo en todas las revisiones o, como acaban de decir muy bien, en todas las hiperlaxitudes sintomáticas de tobillo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis. Excelentes casos, muy padres, la verdad. Y a mí me surgen varias dudas y yo creo que a los que nos escuchan tal vez ya hay algunas dudas. No sé, ahorita iremos con el doctor Luis Pérez Chávez, pero quiero aprovechar que estoy aquí para hacer mis preguntas. En este caso, en el último caso, pues sí coincido, ¿no? Que probablemente por la disposición de la fibra se pueda sospechar de alguna restricción en la subtalar, pero ante el caso de una evidente inestabilidad lateral que también involucra o principalmente por los mecanismos de lesión al peroné astragalino anterior, en los casos en los que no pudiste hacer Brostrom-Gould, ¿cómo evolucionaron los pacientes con respecto a la probable desplazamiento anterior del talo? No sé si tengan, si no tengan, cómo les fue con eso. Y otra, al momento de explorar del Evans, ¿cómo estaba la calidad de los peroneos o del injerto que estaba? Y si derivado a eso se dio la recidiva de la inestabilidad o a qué se le pueda deber. Eso en este caso. Y en el otro, nada más antes de que se me olvide, la membrana de ácido hialurónico bañada en este cultivo de células, ¿qué manejo le das en el postquirúrgico? Porque no, o la fijas con alguna cosa o nada más se coloca, o cómo es el manejo para más o menos tener en cuenta de que se vaya a integrar y que vaya a permanecer ahí. Esas son mis dos preguntas. Ok, 3. La primera es el peroneo corto. Siempre que he revisado un tobillo que tiene un Evans previo, es una inestabilidad más grosera porque perdiste el peroneo corto. Hay un varo subastragalino además. Y este paciente en especial tenía un varo de retropié que yo creo que hace 10 años hubiera sido muy bueno haber hecho la osteotomía. Y a lo mejor hay un Brostrom, ¿sabes? El peroné lo quité. El peroneo largo no tenía problema. El peroneo corto pues estaba cortado e insertado en el peroné, ¿no? De hecho, ahí utilicé la perforación que había, ¿sabes? Segundo, ¿por qué creo que recidivó la inestabilidad? Por el varo. Es clarísimo, tenía un varo tremendo, ¿ok? Tenía un varo muy intenso y a lo mejor no hubo una reparación inicial de los ligamentos, solamente el Evans, porque la técnica de Evans por lo general es solo ir por la transferencia del tendón al hueso y no es ir y retensar, ¿sabes? O sea, hay casos donde puedo hacer un Brostrom añadido a esta técnica que mostré, pero hay veces que no hay nada, tú lo sabes, y ahí pues no puedo hacer nada. Lo de la rigidez subastragalina, repito, la evaluamos clínicamente y aunque sí están muy estables, son muy estables, tienen cierto movimiento, ¿no? Entonces, nunca ha sido un problema. Si empieza a ser un problema, vamos a tener que modificarlo, pero nunca ha sido un problema real. Quizá tenga que añadir algo. Si hay una artrosis subastragalina, voy a contraindicar este procedimiento, ¿ok? Y yendo al caso de la OCD, no se fija con nada, no se fija. Impacto el injerto de hueso, baño la membrana con el aspirado de médula ósea, a presión lo coloco y cuando pongo mi maleolo medial hace compresión completamente y ella se queda 6 semanas sin pisar. Ok, muchas gracias y qué gusto coincidir aquí. Yo creo que para ver las preguntas del público le paso la batuta al doctor Luis Pérez Chávez. Gracias a todos, saludos. Muchas gracias, excelente ponencia, gracias a todos por su participación. Una pregunta ahí de los participantes para el doctor Paulo Guevara. En lesiones indesmales en pacientes con alta demanda deportiva, ¿existe alguna técnica de preferencia y elección de ustedes para que el paciente no pueda perder esta posición de punta? Ellos preguntan específicamente en pacientes que hacen ballet con una lesión sin desmal. ¿Cuál sería la técnica de ustedes como expertos a realizar en este tipo de pacientes de alta demanda en punta?
Su micrófono, doctor, creo que está apagado. Ya estamos, ¿no? Listo. Primero ver si tiene una lesión de la sindesmosis real, ¿no? Las bailarinas de ballet, por lo regular, este tipo de saltos y las puntas que utilizan, sí involucra directamente el pistoneo de la sindesmosis, por llamarlo de alguna manera. Si tiene una lesión detectada y aparte de inestabilidad lateral, trataría la sindesmosis como lo vieron, igualmente en la lateral, haría un Bostrom y repararía la sindesmosis con tie rope. Sabemos que son procedimientos un poco más cruentos, que llegan a dar más rigidez, y pensaría en un método más flexible. El tie rope es una opción. La otra es tener en cuenta el retropié, como lo que mencionaba en este caso Luis, porque de hecho tengo un caso muy similar, ese que les presenté de la inestabilidad subtalar con lesión osteocondral, que esta chava no hace ballet, pero hace salto en gimnasia. Entonces, yo les sugeriría utilizar el sindesmosis tie rope, o bien también están descritas las plastías con corion, es decir, hubo bien piel y a través de tunelización del peroné y de la tibia se utiliza un D8. También se puede reconstruir con injerto de gracilis, auto injerto o alo injerto. Esa es otra opción, ¿no? También se pudiera tener en cuenta como reconstrucción de la sindesmosis. Sin embargo, yo creo que si es primaria, una lesión aguda, el tie rope. Si es crónica, cambiaría la conducta. Muy bien. Muchas gracias. Pues nuevamente agradezco a todos los ponentes esta sesión mensual del Colegio Morelense en conjunto con el Colegio Oaxaqueño con un triple objetivo. Primero de ellos, conjuntar a los expertos más reconocidos y mejores cirujanos de pie y tobillo. Muchas gracias, doctores, por estar con nosotros. También, en segundo lugar, lograr esa conjunción del Colegio Morelense con el Colegio Oaxaqueño para esta sesión conjunta. Y en tercer lugar, pues dar la bienvenida al doctor Hugo Torrano a nuestro Colegio Morelense, ya que pues en conjunto tuvimos esa idea de hacer esta sesión como su bienvenida a nuestro colegio y pues estamos aquí ya trabajando en conjunto con todos. Les agradezco mucho, doctor Minguer, unas palabras de despedida y agradezco a todos los participantes en esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Luis Enrique. Pues agradecer a los ponentes, la verdad es que es un webinar de una calidad muy alta. Todos dieron pláticas sumamente interesantes. La experiencia y el conocimiento que nos comparten es vasto. En especial a Luis Felipe, buen amigo. Insisto, este es un webinar de los amigos. Luis Enrique, Luis Felipe y todos los Luises, que son varios Luises que están aquí en esta sesión. Y esperemos que continuemos reuniéndonos de este modo, aprovechar las oportunidades que la Federación nos está dando y pues seguir haciendo webinars de alta calidad. No me queda más que expresar el agradecimiento a todos. E insisto, en especial al Felipe. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Esos gatos ya sé de quién son. Un abrazo, mi Luis. Adiós, mi Luis Carlín. Nos vemos pronto. Pero no te vayas, Paulo. Queremos que nos quedemos. Que nos quedemos. Ah, sí. Luis Paulo, quédate. Luis Paulo. ¿Va a haber video o qué? Algo va a pasar. No, es que nos piden que